¿Te gusta la crema de cacahuate y no sabes cómo hacerla? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy. Vamos a necesitar 2 kilos de cacahuate crudo o cacahuate natural, una taza de azúcar esplenda con stevia, o bien si vas a ocupar azúcar normal vas a necesitar 2 tazas. También vamos a ocupar 2 cucharaditas de aceite de olivo extra virgen. Y algo que no tengo puesto aquí es que vamos a ocupar 1/3 de cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de sal. Vamos a la preparación. En esta bandeja vamos a agregar los 2 kilos de cacahuate natural. Como puedes observar, tiene un color muy diferente al que al inicio te mostré, ya que ahí ya estaba tostado. Lo vamos a llevar al horno a tostar. El horno ya lo tenía precalentado a 180 grados centígrados desde hace 10 minutos. Aquí lo vamos a dejar 30 minutos y cada 3 minutos le vas a estar moviendo. Ojo, no vayas a dejar que se te vaya a quemar o que se te vaya a pasar de dorado, ya que esto puede amargar tu crema de cacahuate. Es muy importante que estés moviendo a cada rato y una vez que tenga el color dorado deseado, lo vas a sacar inmediatamente a enfriar con un ventilador, como te lo estoy mostrando. Aquí ya lleva 15 minutos. Ya lo vamos a empezar a preparar. O también otra opción sería dorarlo en un sartén. De igual forma, aquí tienes que estar moviendo constantemente y debes de verificar que la temperatura o la flama de tu estufa sea media, no alta, porque lo puedes llegar a quemar y como te acabo de comentar, se te puede amargar tu crema de cacahuate. Aquí ya tengo el procesador de alimentos. Es importante que cuando vayas a trabajar tu cacahuate, ya esté frío, porque la verdad trabajas demasiado con la licuadora y esta se te puede llegar a sobrecalentar. De hecho, el cacahuate es una semilla leguminosa muy aceitosa y al momento de trabajarla, esta se calienta demasiado, por lo cual tu licuadora se va a calentar muchísimo. Entonces debes de tener mucho cuidado de dejarla descansar. Vas a trabajar esta crema de cacahuate a intervalos y si es posible te vas a tener que ayudar de otra licuadora o algún batidor de inversión para que no se te sobrecalienten tus aparatos. Es muy importante trabajar el cacahuate teniendo tiempo y sobre todo varios aparatos para poder trabajarlo. Vamos a empezar a licuar. Quiero que observes la textura o la consistencia que ahorita tiene. Todavía no está soltando los aceites naturales el cacahuate, por lo cual agarró una textura arenosa. Quiero que observes cómo se ve el cacahuate al momento que se está licuando. Está subiendo. Se ve lo licuado abajo y prácticamente lo arenoso arriba. Pero te vas a ayudar con una espátula y vas a separar las paredes para que pueda mover más el cacahuate al momento de licuarlo o batirlo. Y seguirás licuando. Sigue subiendo el cacahuate, como puedes observar. Ya está tomando la consistencia cremosa, pero todavía le falta. Todavía el cacahuate tiene una consistencia granulada. Es momento que le agreguemos ya el azúcar. Recuerda que son 250 gramos de azúcar con stevia y esplenda. Pero si vas a ocupar azúcar normal, serían 2 tazas, o sea 500 gramos. Y le vas a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva. También puedes hacerlo sin azúcar. Y vas a seguir batiendo. Como te había comentado, la licuadora se sobrecalienta demasiado. Es importante que la dejes reposar. Por eso es que le puse este ventilador en la parte de atrás, para que no se me vaya a quemar la licuadora. Ya ha pasado media hora que la dejé descansar y le vamos a agregar el 1/3 de cucharadita de bicarbonato. Te preguntarás, ¿para qué agregarle bicarbonato? Este le va a servir como un conservador natural e impedirá que se agrie o se eche a perder. Y vas a seguir licuando por otro rato más. Ahora le vamos a agregar la cucharadita de sal. De igual forma vamos a seguir licuando después de agregarla. En este frasco voy a agregar mi crema de cacahuate una vez que esté fría y lista. Todavía le falta, yo todavía tengo que seguir licuando.
Nada más te quería enseñar que lo voy a agregar en este frasco. Como puedes ver, pasé mi crema de cacahuate a esta licuadora porque la otra se me sobrecalentó. Incluso a esta ya le acabo de poner también el ventilador. No quiero que se me vaya a quemar. Es importante que sigas licuando hasta que ya no sientas los granulados ni de azúcar ni de cacahuate. Recuerda que es crema. Ahora que si ya la quieres con trozos de cacahuate, puedes dejarla medio licuada y no cremosa. Pero eso ya es a tu elección. Lo bueno de esta licuadora es que le puedo quitar la tapa y ver cómo se licúa. Mira cómo se ve la consistencia líquida, pero es porque está caliente. No creas que está aguada la crema de cacahuate. Una vez que se te enfríe, se va a espesar. Es importante que licúes perfectamente bien, ya que es crema, reitero nuevamente. Aquí ya tengo los dos recipientes donde voy a agregar mi crema de cacahuate. Una vez que estén en los recipientes debes de dejarla enfriar antes de refrigerar. Es muy importante. Todavía está muy caliente la crema de cacahuate, por eso se ve líquida. De hecho, hasta me quemó los dedos ahorita que agarré la jarra. Vamos a presentarla. Pues así quedó nuestra crema de cacahuate el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.